Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar con la unidad número 4. Ustedes en el teórico ya deberían haber terminado de ver esta unidad, así que vamos a empezar en el práctico, a ver cómo se resuelven estos ejercicios de métodos numéricos para resolver sistemas de ecuaciones. Básicamente, en esta unidad, ¿sí? Como les dije recién, vamos a ver métodos numéricos para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. ¿Qué significa esto? Significa que si ustedes tienen un conjunto de n ecuaciones, ¿sí? Que dependen de n variables, ustedes tienen que resolver las raíces que satisfagan todas esas n funciones. Por ejemplo, si ustedes tienen dos funciones con dos variables, f1 y f2, con variables independientes x1 y x2, ustedes tienen que encontrar las raíces que satisfacen estas dos funciones y este sistema de ecuaciones. Lo mismo con tres ecuaciones o con n funciones, ¿sí? ¿Cuáles son las dificultades versus lo que estuvimos viendo en la unidad 3, sí que era una sola función con una sola variable? Cuando n es mayor que 2, o sea, cuando tienen tres funciones y tres variables independientes o más, no pueden graficar para encontrar los valores iniciales. Es decir, que no es fácil darle buenos valores iniciales a los algoritmos. ¿Sí? El primer método que vamos a ver, ¿sí? Es el método de punto fijo multivariable, ¿sí? Hay dos métodos de punto fijo multivariable, pero en ambos casos, así como en el método de punto fijo para una sola función, ustedes necesitaban encontrar una función auxiliar g, ¿sí? Para poder utilizar el algoritmo. En el caso de dos o más funciones van a tener que tener dos o más g. ¿Cómo obtienen esa g de x, y, o g de x y z, o de g sub n de x sub n variables? ¿Sí? De la primera función van a despejar x, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de dos variables y dos funciones, y en la segunda función van a despejar y. Es decir, acá tienen un ejemplo, ¿sí? Este creo que es un ejemplo de la guía, lo saqué de ahí para que se lo tengan, ¿sí? De esta función obtienen esta g despejando esta x, ¿sí? En el caso de g2, que va a ser de la función 2, van a despejar y, ¿sí? Y van a tener g2 de xy. Como les dije recién, hay dos algoritmos de punto fijo multivariable por pasos simultáneos y por pasos sucesivos, ¿sí? Vamos a empezar con el método de punto fijo por pasos simultáneos, ¿sí? Ya vamos a ver la diferencia que hay entre los dos. Ustedes van a tener un sistema de ecuaciones, vamos a hacer un ejemplo con dos funciones con dos variables independientes, ¿sí? Van a tener dos funciones. ¿Qué datos le tienen que dar a cada? Las dos funciones g de x, que se la van a dar en un formato de matrices, ¿sí? En esta unidad vamos a empezar a trabajar con vectores y con matrices, ¿sí? Tienen que tener en cuenta algunas cosas muy puntuales en las que siempre se cometen errores. Entonces vamos a tener que darles las funciones g de x, y en formato de matriz. Le van a tener que dar también un criterio de convergencia y un número de iteraciones maxi, como siempre. Estos dos valores se los dan ustedes arbitrariamente. Y como siempre, mientras más chico sea el valor, mientras menor sea el valor de PS, mayor exactitud va a tener el método, y mientras mayor sea el número de maxi, más exactitud va a tener el método. Y también le van a tener que dar un vector de valores iniciales, ¿sí? ¿Cuáles son los vectores iniciales? Los valores iniciales van a ser los valores iniciales que ustedes le van a tener que dar a MATCAD de x y de y. Y no van a tener que darle x0 y y0, le van a tener que dar un vector de valores iniciales, ¿sí?
Lo primero que vamos a hacer, ¿sí?, es programar en MATCAD el método, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar con vectores y matrices? Si ustedes recuerdan una de las primeras clases, yo les expliqué que MATCAD comienza a evaluar los elementos de una matriz o de un vector en el elemento 0, 0. Para programar el algoritmo como ustedes lo tienen, ¿sí?, está hecho de forma tal de que el primer elemento del vector de la matriz es el 1, perdón, y no el 0 como indica MATCAD. Entonces lo primero que tienen que hacer es cambiarle el origen de matrices y vectores en MATCAD. Para eso hay dos formas, dos alternativas. Una desde Tools, Worksheet Options, y acá donde dice Array Origin, le dicen que empiece en 1. Esa es una forma. Y para este archivo de MATCAD, solo para este, si abren uno nuevo van a tener que volver a hacerlo, MATCAD va a empezar a contar desde el 1. Otra opción de hacerlo, ¿sí?, es escribirle con el teclado y en mayúscula, Origin, van a la paleta de iguales, y seleccionan este, miren, yo se los voy a traer acá para que lo vean más grande, este que tiene 3 rayitas, ¿sí?, que es el de definición global, se llama en MATCAD, y es 1. Entonces, a partir de acá, en este archivo, MATCAD va a empezar a contar en 1 y no en 0. ¿Sí? Las dos opciones son válidas. Con esta opción ustedes lo ven, ¿sí?, lo ven en el archivo. Con la otra, tienen que tener en cuenta que acá está en 1, ¿sí? Bueno, lo primero que tienen que hacer, como siempre, es darle un nombre al método. Punto fijo, vamos a ponerle simultáneos. Le ponen el nombre que quieran. Entre paréntesis, de quién va a depender, ¿sí?, este método de punto fijo de pasos simultáneos. Depende de. De G, ¿sí?, de la matriz G, depende del vector X de valores iniciales, depende del EPS y depende de Maxit. Yo voy a sacar esto de acá para que no moleste. Y abrimos la paleta de programación. Agregan líneas de programación. Primer paso, hacer K igual, recuerden que el igual es con esta flechita, igual a 1. Segundo paso, mientras K es menor a Maxit, entonces el método va a ser, dice el paso 3, X auxiliar va a ser igual a la matriz G, ¿sí?, a la matriz G valuada en los valores X1 y X2. ¿Cuáles son los valores X1 y X2? Son los elementos del vector X, 1 y 2. Como tenemos que referenciar a elementos de un vector, ustedes lo que le tienen que decir a MATCAD es que X auxiliar va a ser igual, y ahora presten atención, a la matriz G valuada. ¿Cómo le dicen a MATCAD que evalúe G en el elemento 1 del vector X? X, abren la paleta de matrices, X, subíndice matricial, este, ¿sí?, no con el punto, así le dicen a MATCAD que evalúe G en el elemento 1 del vector X y en el elemento 2, con subíndice matricial, del vector X. Estos dos
ay, no me los deja seleccionar, pero estos dos, X1 y X2, tienen que ir con subíndices matriciales, ¿sí? Para referenciarlos al vector. Lo que va a hacer el método en este punto es evaluar la función 1 de la matriz G, que va a ser G1, en el vector 1 y 2, y la matriz, el elemento 2 de la matriz G en el elemento 1 y 2 del vector X. ¿Sí? Los dos con subíndices matriciales, 1 y 2 con subíndices matriciales. Vamos al paso 4. Dice, si el valor absoluto de X auxiliar menos X, que es una resta de vectores, es menor EPS, imprimir X auxiliar y terminar. Entonces ahora sí incorporamos un if. De este lado vamos a ponerle la condición y es que si el valor absoluto, y ahí sí, ojo que el valor absoluto es con la calculadora, si el valor absoluto de X auxiliar menos X salen del valor absoluto es menor a EPS, entonces devolver X auxiliar. Si eso no sucede, entonces ahora el vector X va a tomar los valores de X auxiliar y K va a ser igual a K más 1. Fuera del while, como siempre, el mensaje de error. ¿Sí? Y así tienen programado, ay, error, acá. ¿Sí? Así tienen programado el método de punto fijo de pasos simultáneos. Vamos a hacer algún ejercicio de la guía, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio, a ver, bueno, vamos a hacer el que veníamos haciendo, que les di como ejemplo, que es el ejercicio 2. Trate de obtener una estimación inicial de la solución del siguiente sistema de ecuaciones y aproxime dicha solución en el método de punto fijo. Entonces, primero, hay distintas formas de hacerlo, ¿sí? Yo lo voy a hacer de una forma para que ustedes vean, pero lo pueden hacer tiene distintas alternativas. Definir las funciones, primero, F1 va a ser igual a X al cuadrado más Y al cuadrado menos X. F2 es igual a X al cuadrado menos Y al cuadrado menos Y. Le vamos a definir a MATCAD una matriz de funciones. Esto ya les voy a explicar por qué a veces no hace falta, pero yo estoy acostumbrada a hacerlo así. Esta matriz va a tener dos filas y una columna, y sus elementos van a ser F1 y F2. Ahora le tenemos que dar a MATCAD los valores de la matriz G, es decir, las funciones G1 y G2. Cada uno elige qué G va a seleccionar dependiendo de dónde despeje de cada una de las funciones X e Y. Como se los di en el ejemplo en el PowerPoint, vamos a decirle que G1 de XY va a ser igual, despejando de acá X, a X al cuadrado más Y al cuadrado. Despeje de F1, X. G2 de XY va a ser igual a, despejando de esta función Y, de esta función Y, se me fue, X al cuadrado menos
y al cuadrado. ¿Sí? La matriz G va a ser una matriz que depende de X y de Y va a ser igual a una matriz de 2 filas y una columna, y sus elementos van a ser el primero G1 y el segundo G2. Esto hay dos formas de hacerlo. Una es definirle F1 y F2 y acá adentro escribirle F1 y F2 igual que esto, ¿sí? O directamente, en vez de poner esto acá, ustedes le escriben directamente esto. Es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo acá. Pueden definirle primero G1 y G2 y acá ponerle G1 y G2, o directamente acá adentro escribirle X al cuadrado más Y cuadrado. Es lo mismo, ¿sí? Cada uno lo hace como quiere, como le es más simple o como le resulta más cómodo. Luego le tenemos que dar el vector de valores iniciales, ¿sí? Como ya les dije, ustedes podrían, en este caso que tienen dos funciones, podrían graficar en 3 dimensiones y ver dónde se acerca el punto más cercano a las raíces de ambas funciones. O pueden ir probando. Por ejemplo, le vamos a dar valores iniciales de 0 y de 0, o de 1 y de 1, o de -1 y -1, ¿sí? Van tanteando. EPS le dan un valor chiquito, Maxit, como siempre, le vamos a poner un valor inicial de 20, por ejemplo, y con todo esto ya le dimos todos los datos a MATCAD. Entonces, ahora traemos el método, ¿sí? El algoritmo. Una vez que le definimos todo, le pedimos el resultado a MATCAD. MATCAD nos dice que las raíces o sea, la resolución de ese sistema de ecuaciones es para X igual a 0 y para Y igual a 0. De la misma forma que para cuando tenían una función, tienen que evaluar no G, sino las funciones en esos dos valores para ver si se satisface el sistema de ecuaciones. Como ustedes tienen definido una matriz de funciones F1 y F2, pueden pedirle a MATCAD que evalúe esa matriz en estos puntos, ¿sí? En los puntos que me dio el algoritmo, y ver si me da 0. Como me da 0, quiere decir que el valor X igual a 0 y Y igual a 0 satisface el sistema de ecuaciones que está dado en el ejercicio. Otra opción de hacer esto, si no quieren definirle la matriz F, es evaluar F1 en 0, 0 y ver que les dé un número cercano a 0, y F2 de 0, 0. ¿Sí? Y ver que para las dos funciones se satisface el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Este es para el caso de un sistema de ecuaciones, ¿sí? De dos funciones, ¿sí? Vamos a hacer, ¿sí? A ver, algún ejercicio que tenga más de dos variables, dos funciones, perdón. Vamos a hacer el ejercicio 6, ¿sí? Dice, utiliza el método iterativo de punto fijo para resolver el sistema de ecuaciones no lineales con un vector inicial, y nosotros le damos el vector inicial para que no tengan, ¿sí? Que empezar a tantear. Con desplazamientos sucesivos y simultáneos. Vamos a hacerlo con este método que es el de pasos simultáneos para ver la convergencia en ambos casos. Si se fijan, tienen 3 funciones con 3 variables, ¿sí? Por ende, el algoritmo tiene que cambiar, porque este algoritmo que está acá está hecho para 2 funciones con 2 variables. ¿Por qué? Porque la G la evalúa en 2 elementos del vector X. La diferencia, si yo lo voy a copiar para no tener que volver a escribirlo todo de nuevo, la única diferencia para hacerlo para un sistema
de ecuaciones de más de 2 es agregar en este punto que evalúe la G en un punto más, porque voy a tener 3 valores iniciales y 3 funciones G. ¿Por qué? Porque tengo un sistema de 3 funciones con 3 variables independientes. Lo único que cambia es esto. Acá le voy a cambiar el nombre, ¿sí? Le voy a poner 3. Ponen el nombre que quieran, o pueden hacerlo con el mismo, pero para que ya les quede programado las 2 alternativas. Y de nuevo, ¿sí? Vamos a hacerlo de la otra forma. Primero le definen la matriz de funciones. ¿Para qué? Para evaluar, una vez que ustedes hacen el algoritmo, ¿sí? Que corren el algoritmo, ver si son raíces o no, ¿sí? Ahora esta matriz F va a tener 3 filas, ¿sí? La primera fila va a ser igual a 3 por x1, pueden hacerlo definiendo el F1, F2 y F3 y poniendo las funciones, es lo mismo. 3x1 menos el coseno de x1 por x3 menos 0,5. En este caso las funciones están igualadas a 0. En el caso que no estén igualadas a 0, tienen que llevarla a la forma de f de x igual a 0. ¿Sí? El ejercicio 5 tiene un ejemplo de eso, ¿sí? Tienen que haber elegido ese, pero bueno, ya ahora estamos haciendo este. Tienen que llevarlo a la forma f de x igual a 0. Igual que para cuando hacíamos ejercicios con una sola función. Siempre lo tienen que llevar a una f de x igual a 0. F2 va a ser x1 al cuadrado menos 625 por x2 al cuadrado. Y la tercera función es e a la menos x1 por x2 más 20 por x3 más 10 pi menos 3, todo esto dividido 3. ¿Sí? Ahí tienen el vector la matriz, perdón, de las funciones. El algoritmo necesita la G. Vamos a ir viendo qué G usamos. Vamos a hacer G1 de x1, x2 y x3. De la primera función, ¿sí? Yo voy a despejar x1. Entonces, despejando x1, me queda que G1 es igual al coseno de x1 por x3 más 0,5, todo esto dividido 3. ¿Sí? Lo que hice fue despejar esta x. G2 de x1, x2 y x3 va a ser igual a, de esta función, si de f2 vamos a despejar x2, ¿sí? Entonces, despejando x2, me queda que es igual a la raíz cuadrada de x1 al cuadrado dividido 625. ¿Sí? Despejé de acá, de la función 2, x2. Ahora vamos con x3, con g3, perdón. Vamos a despejar de la tercera función esta x3. Entonces, eso va a ser igual a menos, entre paréntesis, porque todos estos dos pasan restando, ¿sí? Menos e
a la menos x1 por x2 más, voy a copiar para no tener que escribirlo todo, cierro el paréntesis, todo esto dividido 20. Y no se olviden de dividir por 20, porque si no, les va a dar. Entonces, la matriz G, x1, x2, x3, es igual a una matriz de 3 por 1 que va a estar conformada por G1, G2, G3. ¿Sí? EPS lo definen ustedes. Maxit igual. Y el vector de valores iniciales está dado en el ejercicio. Dice que es 0, 0, 0. Entonces es un vector que va a estar conformado por estos valores. Vamos a hacer correr el algoritmo. Y me dice que la resolución del sistema de ecuaciones son x1 es 0,489, x2 es 0,02, x3 es menos 0,523. Ahora lo que tenemos que hacer es evaluar las funciones f1, f2 y f3, ¿sí? O la matriz de funciones f en esos tres valores, es lo mismo, para ver si realmente este sistema se satisface con este vector. Entonces, van a evaluar f en 0,489, en valor de x2 0,02 y en menos 0,523. Y tienen que ver que les den números cercanos a 0. Estos tres números son cercanos a 0, ¿sí? Esto por ahí la menos 3, la menos 4 y este 0,011 se puede considerar como que satisface el sistema de ecuaciones. Entonces podemos decir que el vector x es raíz del sistema de ecuaciones. O lo que es lo mismo, x1 igual a 0,489, x2 igual a 0,02 y x3 igual a menos 0,523, satisfacen el sistema de ecuaciones. O son raíces de ese sistema de ecuaciones, ¿sí? Esto es el método de punto fijo por pasos simultáneos, ¿sí? Voy a cortar este video acá y les voy a grabar otro con el método de punto fijo por pasos sucesivos, ¿sí? Para que no se les haga tan largo. Pero tienen una diferencia que la vamos a ver al último. Espero que les haya quedado claro. Y recuerden siempre que cuando trabajamos con vectores o matrices, tienen que tener cuidado, ¿sí? Esperen que les voy a mostrar una cosa antes de terminar el video. Tienen que tener en cuenta el origen de las matrices por este vector, ¿sí? El que no quiera cambiar el origen de las matrices y vectores, ya sea con tools o con origin, ¿sí? Lo que tiene que tener en cuenta es que este elemento va a ser el 0, que este elemento va a ser el 1 y que este elemento va a ser el 2, ¿sí? Fíjense qué pasa si yo le saco este origin, ¿sí? Esperen que toque cualquier cosa. Yo le saco este origin y vuelvo esto a la normalidad. Me da error. ¿Por qué dice? Dice que el arreglo, el index del arreglo es inválido, ¿sí? Porque no encuentra MATCAD el elemento 2, ¿sí?
Acá está evaluando, lo que hace MATCAD es evaluar la matriz G en el elemento 1, que para MATCAD el elemento 1 es este por default, y en el elemento 2 no lo tiene, ¿sí? Le falta 1, porque este es el 0 y este es el 1, el 2 no lo tiene. Entonces, lo que siempre tienen que hacer, si van a programarlo igual que lo tienen en el algoritmo que nosotros le damos, es cambiar el inicio de las matrices y los vectores, desde acá o con origin, ¿sí? O recordar que acá tienen que poner 0 y 1, y en el caso de más funciones y más variables independientes, en este caso va a ser 0, 1 y 2, ¿sí? Hasta acá el método de punto fijo por pasos simultáneos. En el próximo video va a estar el de pasos sucesivos.